Hola, mi nombre es Ali Ruiz Coronel, soy doctora en antropología, estoy muy agradecida por la invitación a participar en la Escuela Quiera. Voy a platicarles de mi tema, que es la calle desde la academia, tratando de argumentar primero por qué es necesario tener una perspectiva académica para abordar el tema del fenómeno de calle en México y en todas partes. Entonces, el contenido de mi exposición está dividido en tres partes. La primera parte es justamente tratar de responder por qué es necesaria una perspectiva académica. La segunda es compartir mi experiencia como académica dentro del Centro de Ciencias de la Complejidad. Y la tercera es exponer cuáles son las dificultades que enfrentamos los académicos para abordar el tema. Entonces voy a iniciar con la primera parte. Para resolver inicialmente la pregunta de por qué es necesaria una perspectiva académica para abordar el problema de calle, mi respuesta inicial sería porque el fenómeno de calle no es una elección. Vivir en la calle no es algo que alguien elija, ¿no? Sino que es en realidad resultado de un conjunto de circunstancias que no son parte del individuo, sino que están en su entorno, en su contexto, y que poco a poco van determinando que la persona, digamos, elija eso, pero dentro de un rango muy limitado de otras opciones que existen. Entonces, en un estudio realizado por la Organización de Naciones Unidas, un estudio internacional abordando el problema de los niños en situación de calle en diferentes países del mundo, en países con diferentes contextos, se encontró que la circunstancia de la vida de los niños en calle es muy semejante en diferentes países. No importa que sean países subdesarrollados, en desarrollo, o ya países de primer mundo con normatividades de protección a los derechos de la infancia establecidos. De todas formas, las circunstancias de su vida son muy semejantes en unos y en otros. ¿Y qué son estas características que son semejantes? Bueno, son semejantes tanto las causas de expulsión como las circunstancias que se viven en la calle. Entonces, dentro de las circunstancias de expulsión, podemos encontrar variables que se ubican en la escala microsocial, en la escala mesosocial y en la escala macrosocial. ¿Qué quiere decir la escala microsocial? La escala microsocial es la escala del individuo, de sus decisiones, de sus acciones, de sus características personales, biológicas, etc. El contexto mesosocial es el entorno social, comunitario, en el que el individuo se desenvuelve. Y el macrosocial es el contexto sociohistórico dentro del cual trasciende la vida del individuo. Entonces, características que se encuentran en el nivel macrosocial son, por ejemplo, la pobreza. Otra es la migración que se conoce como migración periférico-céntrica, quiere decir de los márgenes hacia el centro. Este tipo de migración está dada tanto en lo nacional, en lo local, como en lo internacional. Entonces la migración es una característica también que está muy relacionada con el tema de calle. Y la otra es la marginación. Dentro de las condicionantes mesosociales podemos encontrar, por ejemplo, el pertenecer a una familia que se conoce como disfuncional o fracturada, vivir en un entorno de violencia, tener problemas de discriminación por razones étnicas, religiosas, de género, etc. Y tener una red social débil, una red social que es incapaz de contener al individuo y entonces permite la expulsión. Y dentro de las variables microsociales son características, como dije anteriormente, del individuo. Entonces, algunos de los factores de riesgo de expulsión que se encuentran en esta escala son pertenecer al género masculino, padecer alguna discapacidad, sea física o biológica, y tener escaso capital social. Entonces, en cada caso individual se mezclan algunas de estas características, algunos de estos factores y, digamos, fomentan la expulsión. Pero como vemos, no son características que se encuentren en el nivel del individuo, por lo tanto no es una decisión. Entonces, dado que esta misma sintomatología, digamos, se puede encontrar en diferentes países, podemos asegurar que se trata de un fenómeno social, no de un fenómeno individual. Y por lo tanto son las ciencias sociales quienes deben de abordarlo para resolver el problema desde sus inicios en su verdadera causalidad, no solamente como un paliativo que atiende el fenómeno ya que sucedió. Me voy a referir ahora a un aspecto particular que es el aspecto de la violencia. En este estudio realizado, una vez más de manera internacional, se conjuntan 4 variables, por un lado, por el tipo de violencia, que puede ser violencia física, violencia psicológica, violencia sexual o violencia por negligencia. Y se establece el vínculo con quiénes causan la violencia, quiénes son los que infringen la violencia contra el individuo. Y puede ser el individuo mismo, lo que se conoce como violencia autoinfringida, puede ser su familiar o su pareja, que ese es el siguiente tipo, otra vez mesosocial, y el macrosocial, que es una violencia social, colectiva, política, económica, etc.
Entonces, Sara Tomás de Benítez, que es una autoridad en el tema de calle, encontró que las personas en situación de calle, no solamente los niños, en todos los países del mundo, viven constantemente, de forma cotidiana, todas las formas de violencia, digamos, tanto de tipo de violencia como de quién la infringe. Un ejemplo muy claro de la violencia autoinfringida está dado por el consumo problemático de sustancias. En cada país varía cuáles son las sustancias que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, en México y casi en toda Latinoamérica, la sustancia que se utiliza son los inhalables, ¿no? Bueno, son sustancias químicas, en realidad no son drogas tal cual, sino que son sustancias químicas industriales que están hechas a veces como pegamento o a veces como solvente. Entonces la persona inhala esto y obviamente tiene un efecto narcótico, que por un lado a la persona le sirve para evadir el frío, el hambre, la preocupación, el estrés, la tristeza, todas estas razones emocionales que lo tienen en calle, y por el otro lado le causa un daño multisistémico no reversible. Puede estar en el estómago, por ejemplo, en el sistema respiratorio, pero sobre todo en el sistema cognitivo y lingüístico. Entonces, por un lado resuelve y habilita, digamos, a la persona para vivir en calle, pero por el otro lado le afecta tanto que más o menos se vuelve un atractor que le impide salir de la situación de calle debido al daño físico, ¿no? Entonces, este es un daño que la persona se autoinfringe al mismo tiempo buscando la supervivencia. Otro ejemplo de violencia que también es muy constante y que también está muy documentado, incluso se han escrito muchos artículos sobre esto, es lo que se conoce como el fenómeno de la criminalización. ¿Qué quiere decir? Que hay normas sociales que están hechas originalmente para favorecer la convivencia de los ciudadanos, como por ejemplo la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, pero que cuando se trasladan a las personas que viven en situación de calle sin ofrecer alternativas, se vuelven un fenómeno de criminalización. Voy a poner un ejemplo. La Ley de Convivencia de la Ciudad de México prohíbe evidentemente defecar y orinar en espacios públicos. Y todos podemos entender cuáles son las razones, ¿no? Todos podemos entender que favorece la convivencia el hecho de que no lo hagamos, ¿no? en espacios públicos. Sin embargo, en las circunstancias de una persona que vive en situación de calle, no hay alternativa. Entonces, si no hay una alternativa para que la persona realice estas funciones biológicas en otro espacio y se le sanciona por hacerlo cuando la persona no lo puede evitar porque responde a razones biológicas, pues se comete este fenómeno que se conoce como criminalización. Entonces, de este tipo de sanciones hay muchas, como por ejemplo tener muebles en espacios públicos, dar a los espacios públicos otro uso, como por ejemplo utilizar una banca para dormir. Entonces, todas las actividades de supervivencia en el espacio público están sancionadas. Por lo tanto, simplemente por sobrevivir en calle se cometen delitos. Eso es lo que se conoce como criminalización y es un ejemplo de lo que he mencionado, que es una violencia, digamos, colectiva contra las personas. Y hay otros tipos de violencia. Una que es muy evidente en la ilustración que ustedes pueden ver, es muy clara, que es la indiferencia. La indiferencia, es decir, que eso que nos preocupa en otros niños que conocemos o con los cuales tenemos afectos, simplemente nos sea indiferente cuando sucede a un niño de la calle y lo naturalicemos y lo vemos con toda normalidad, es un tipo de violencia. Y es un tipo de violencia que les afecta, claramente. Y ese tipo de violencia puede llegar a grados muy terribles y trágicos, como el que ilustra la siguiente fotografía, donde en realidad no solamente es violencia por indiferencia, sino que realmente es violencia física que puede llegar a el exterminio de los niños, ¿no? Como es el caso muy citado de Brasil, donde se crearon los comandos que se dedicaban a desaparecer a los niños ahí en los espacios públicos. Y otro tipo de violencia que también está muy documentada y que es muy común es la violencia sexual. La violencia sexual es una de las causas de que las personas salgan a calle. En las niñas, desafortunadamente, es más común y hay la evidencia de esto, de que muchas de las niñas que salen a calle han sufrido violencia sexual dentro de sus familias. 67% de las niñas han reportado casos de incesto y esta es una de las razones por las cuales salieron. Y ya estando en calle es otra vez una de las problemáticas más comunes y más frecuentemente reportadas por las personas que habitan en situación de calle. La doctora Araceli Sanz ha realizado investigaciones muy rigurosas estudiando el daño y las afectaciones que sufren los circuitos cerebrales en niños que han sufrido maltrato infantil. Y sus investigaciones han encontrado que el cerebro de estos niños tiene menor volumen. El hipocampo, que es el área encargada de la memoria y el aprendizaje, también se encuentra dañada.
la amígdala, que es la encargada de la evaluación de estímulos amenazantes, del condicionamiento del miedo, del reconocimiento de las emociones de los demás, está también con afectaciones, y esto provoca una hiperactivación ante eventos estresantes. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que tiene este problema de la amígdala, ante una situación que considere, digamos, básicamente estresante, va a reaccionar con muchísima violencia. Y además, después no va a poder parar la violencia, ¿no? La corteza prefrontal también está afectada, y la corteza prefrontal está encargada de las funciones de orden superior, o sea, la atención, la memoria de trabajo, el control inhibitorio, la planeación, la conducta social, la regulación de respuestas emocionales. Y su daño provoca trastornos depresivos y ansiosos. El cerebelo también se ha encontrado que en los niños que han sufrido maltrato infantil tiene menor tamaño. El cerebelo se encarga de integrar las vías sensitivas y las vías motoras, y además del procesamiento del lenguaje. Y finalmente encontró también que el cuerpo calloso, que es el encargado de conectar los hemisferios, se encuentra dañado. Por lo tanto, hay mayor actividad en el hemisferio derecho, lo cual se asocia a conductas de rechazo y de evitación. De esta investigación aprendemos que el maltrato infantil, hay evidencia científica que genera daños fisiológicos que tienen afectaciones tanto en la parte neurolingüística como conductual y que hacen a la persona propensa a padecer adicciones. Entonces, solamente el aspecto de maltrato nos pone muchas dificultades, por ejemplo, en el aspecto neurolingüístico, es decir, ¿qué les enseñamos? ¿Cómo les enseñamos? ¿Quién les enseña? Y después, ¿qué trabajos son capaces de hacer? ¿Cómo los capacitamos para este trabajo? En el aspecto sociológico, es cómo evitamos que estos patrones de comportamiento aprendidos en la infancia, en contextos de violencia, no se repitan. Y finalmente, en la parte de adicciones, es cómo hacemos para que la persona que tiene una propensión no desarrolle la adicción. Y después no sea además, desde el punto de vista de seguridad social, presa de las redes de tráfico, ¿no? Entonces, solamente un aspecto nos abre una cantidad de problemáticas enorme. Si a este aspecto sumamos el problema de la pobreza, el problema de la malnutrición, el problema del abuso, es decir, el árbol de la problemática se vuelve enorme, ¿no? Todas estas causas están interactuando y vuelven la solución del problema una necesidad interdisciplinaria de especialistas. Tenemos este problema enorme, ¿no? Con muchísimas variantes y con muchísimas implicaciones. ¿Y qué ofrecemos en respuesta? Las respuestas que hay son, por un lado, ofrecer cobijas para pasar el frío durante el invierno, la otra, meterlos a la cárcel, ¿no? Por cometer delitos, etc. Y el protocolo de atención interinstitucional recientemente desarrollado dice: para su atención se requiere de la articulación de esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales que permita atender el fenómeno desde una perspectiva integral de derechos, para prevenir que más personas vinculen su vida a la calle y que quienes ya se encuentran en tal condición cuenten con alternativas de servicios sociales que facilite su proceso de integración social. Como se pueden dar cuenta, en el texto y las acciones no hay concordancia. Entonces, una de las dificultades enormes que se presentan en este país para resolver la problemática es que se sabe qué hacer, los textos, las normatividades establecen, digamos, una base con respeto a los derechos humanos, interdisciplinaria, interinstitucional de atención, pero las acciones, tal cual, no coinciden con lo que dice el texto. Entonces, yo considero que una de las soluciones para esto es que sea la academia, la evidencia, quien guíe las acciones. Entonces, cuando me refiero a que hay una necesidad de una perspectiva académica para resolver el problema, me refiero al uso del método científico para abordarlo. ¿Y qué quiere decir el uso del método científico? A veces pareciera que estamos proponiendo experimentos con las personas, poniéndolos en riesgo, etc. Y no, a lo que nos referimos con el método científico es a un abordaje sistemático que condense la información que existe y guíe las acciones desde una perspectiva procesual. Es decir, que se sepa cómo está el fenómeno, qué se quiere hacer y dirigir las acciones en ese camino. Las acciones, además, digamos, congruentes entre ellas por diferentes instituciones. El método científico aplicado al fenómeno de calle consiste, primero, en sistematizar las variables, encontrar las interrelaciones entre ellas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir hacer un diagnóstico sistemático, riguroso, muy bien planeado. El siguiente paso, que se conoce en el método científico como la creación de hipótesis, consiste en diseñar un modelo de intervención. Es en decir, esta es la circunstancia, es hacia allá donde queremos dirigirlo, cuáles son las acciones que tenemos que implementar para conseguirlo.
Y lo que, digamos, correspondería en el método científico a la experimentación consiste en la implementación de este modelo de intervención. Entonces no es una experimentación, digamos, de laboratorio que pone en riesgo a las personas, sino consiste solamente en tener un diseño muy planeado de una intervención y después verificar que dicha intervención cumpla con los requisitos que se pensaron, ¿no?, cuando se diseñó. Entonces el siguiente punto es la evaluación de la intervención. Para eso es necesario tener indicadores muy claros, muy objetivos, de qué es lo que podemos medir para establecer si las acciones que nosotros implementamos tienen el efecto que deseábamos o no. Y finalmente, nunca una acción es completamente satisfactoria, entonces parte del método científico es tener la humildad y la sinceridad para decir esto es lo que funcionó, esto es lo que no funcionó y entonces reajustar el modelo de acuerdo con la realidad. Entonces, el método científico consiste en un circuito que parte de la observación, fomenta la acción, la intervención y vuelve a la observación para medir si hubo el efecto deseado o no. Entonces, es realmente una actividad eternamente inacabada en la que uno tiene que estar constantemente regresando a la realidad para verificar y tiene que estar constantemente transformando lo que hizo para volver a buscar efectos deseados. En un segundo momento voy a vincular estas razones, esto que hasta ahorita ha sido la justificación de por qué hay que tener una perspectiva académica, con lo que ha sido mi experiencia. Entonces, yo soy doctora en antropología, estoy adscrita al Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Centro de Ciencias de la Complejidad es un centro que se creó precisamente con la necesidad de vincular la academia para tratar de resolver problemas concretos que enfrenta la sociedad mexicana. Sucede que hay muchos estímulos para hacer ciencia básica, pero poco a poco en la universidad se ha detectado la problemática de que no hay vínculo entre la academia, que hace ciencia básica, y la solución de los problemas que afectan a nuestro país. Entonces, el Centro de Ciencias de la Complejidad es también un laboratorio nacional del CONACYT y funciona con el paradigma que se conoce de investigación-acción. Quiere decir investigación hecha, planeada, para abordar de manera interdisciplinaria problemas concretos que tengan, digamos, una relevancia social. Entonces, evidentemente, el fenómeno de calle es considerado un problema de relevancia social. ¿Cómo hacemos esto? En general, en el C3, las estrategias que se utilizan es implementar un vínculo con los expertos, y por expertos no solamente entendemos otros académicos que están en diferentes áreas y que son necesarios para escuchar su opinión y abordar los problemas. También nos referimos a, por ejemplo, personas de la sociedad civil, actores muy importantes que conocen las problemáticas de primera mano y que además están muy involucrados en su solución, digamos que hacen el día a día de las intervenciones, e incluso las personas mismas que padecen las problemáticas, que son los principales expertos porque son quienes mejores conocen sus circunstancias. Entonces, esto es fundamental en el C3, el vínculo con lo que llamamos expertos. Otra de las características de nuestro trabajo es buscar la generación de información. Es decir, muchas veces las problemáticas se conocen de manera práctica, empírica, pero no existe información objetiva a la cual se le pueda hacer un análisis, ¿no? Entonces, esa es otra de las características que tiene nuestro trabajo, que es la generación de bases de datos, sistematización de información, provisión de tecnología para ello. Y otra, bueno, evidentemente es el análisis de esa información de manera interdisciplinaria, buscando a expertos que se encuentran adscritos a diferentes partes de la universidad. Y finalmente, su difusión, es decir, que se vuelva una propuesta clara, contundente, que genere cambios y que llegue a todas las personas que están interesadas en la problemática, no solamente a otros académicos. Entonces, particularmente yo, dentro del Centro de Ciencias de la Complejidad, me encuentro adscrita al área de complejidad social. Y el proyecto que yo lidereo se llama Estudio de las intervenciones con personas en situación de calle desde la perspectiva de la complejidad. ¿Qué buscamos con este proyecto? Bueno, primero buscamos, evidentemente, generar cambios para que quienes viven en situación de calle tengan una mejor calidad de vida, para que quienes no están en situación de calle, pero están en riesgo de salir a calle, encuentren otras alternativas y no se vean obligados a llegar a esta situación. Otra, muy importante, es la profesionalización de la sociedad civil encargada de atender el problema. Entonces, lo que encontramos es que la gente de la sociedad civil en realidad son profesionistas que conocen la problemática muy bien, de primera mano, de manera muy empírica, pero que a veces por sus propias circunstancias de trabajo no se encuentran ya, digamos, están tan saturados de trabajo que no se encuentran en posibilidades de sistematizarla. Entonces, lo que hacemos es tratar de vincular, de crear una sinergia para sistematizar este conocimiento tan profundo que ellos tienen. Y finalmente,
una de las preocupaciones también fundamentales que tenemos es la creación de indicadores, que es un problema, digamos, en el que las ciencias sociales con las ciencias naturales interactúan y que es un problema de muy difícil solución, porque consiste en objetivar información cualitativa, ¿no? Entonces eso implica una dificultad particular. Y bueno, solamente para referirme a uno de los aspectos que estamos tratando en esta investigación, voy a platicarles un poco de la investigación que hicimos sobre el estudio del daño fisiológico cerebral asociado a la vida en calle. ¿En qué consiste este estudio? Bueno, este estudio tiene todas las características que mencioné de los estudios que hacemos en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Uno fundamental es la interdisciplina. Entonces, el primer vínculo fue precisamente con la sociedad civil, por el respeto que les tenemos y por, digamos, la conciencia que tenemos de que son ellos quienes conocen el fenómeno de primera mano. Entonces, gracias al vínculo con Étnica, que quiere decir Educación con el Niño Callejero, una institución de asistencia privada con más de 25 años de experiencia en trabajo con personas en situación de calle, ellos nos ayudaron a encontrar quiénes serían jóvenes que están en situación de calle, se llama situación de calle crónica, es decir, más de 5 años viviendo en calle, que tuvieran un consumo también crónico de inhalables y que quisieran participar en este estudio. Entonces, en el vínculo con ellos encontramos a las personas que quisieran participar, los invitamos a participar, levantamos un expediente clínico, a veces con ellos, a veces cuando se pudo encontrar información sobre sus antecedentes de hospitalización, etcétera. Y posteriormente hicimos un levantamiento de datos, ¿no? Atendiendo esto que mencionaba anteriormente de generar información, que es una de las principales causas que tiene el C3. Entonces hicimos un levantamiento psicológico, otra vez de forma interdisciplinaria, en vínculo con la Facultad de Psicología de la UNAM, donde aplicamos a los jóvenes una prueba que se llama BANFE y que amablemente nos cedió uno de sus autores, que es el doctor Julio César Flores Lázaro, donde esta prueba sirve para cuantificar el daño que la persona tiene en el lóbulo frontal. Entonces, gracias a este vínculo pudimos establecer cuál es el daño cognitivo práctico que tenían los jóvenes. Y posteriormente nos internamos más, digamos, en su fisiología y llevamos a cabo electroencefalogramas, otra vez en un vínculo con el Laboratorio de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Entonces ya teníamos tanto la parte, digamos, histórica de los antecedentes personales de la persona, como la base de datos psicológica y la base de datos fisiológica. Entonces analizamos estos datos, otra vez en un nuevo vínculo con otros especialistas, por ejemplo en el estudio del sueño, de la violencia, del maltrato infantil vinculado a los daños cerebrales, y finalmente diseñamos en conjunto con el CECADET, que es otra institución de la UNAM, que se llama, quiere decir Centro de Ciencias Aplicadas al Desarrollo de Tecnología, diseñamos un software enfocado a rehabilitar las áreas que encontramos que la vida en calle daña, ¿no? Como por ejemplo la memoria a corto plazo, etc. ¿Cuál es el objetivo de esto? Evidentemente es un objetivo científico, por un lado, porque es una población a la que muy pocos investigadores tienen acceso, pero por otro lado, y sobre todo esto, es la intención de generar un cambio en su modo de vida, ¿no? Es decir, de tener un beneficio en las personas. Entonces, vemos que la academia es necesaria para poder cuantificar el daño, para crear, digamos, indicadores objetivos, pero también para hacer cambios efectivos en la vida de las personas. Y finalmente, para terminar con esta plática, quisiera hablar de cuáles han sido las dificultades que nosotros hemos enfrentado en nuestra actividad académica. Entonces, voy a hablar de 3 aspectos diferentes. Uno es, digamos, las dificultades dentro de la propia academia, otro es las dificultades con la sociedad civil y finalmente las dificultades, digamos, con instituciones gubernamentales para la implementación de lo que encontramos. En cuanto a las dificultades dentro de la academia, la primera evidentemente es la interdisciplina. Nosotros tenemos la suerte dentro del Centro de Ciencias de la Complejidad de que los científicos que se encuentran adscritos son científicos, digamos, muy eclécticos, con muy buena voluntad y con muchas ganas de interactuar, porque estamos conscientes de que estos problemas importantes en la sociedad no se resuelven desde una disciplina. Es necesaria la interacción de diferentes científicos, de diferentes disciplinas para poderlos resolver. Entonces, partimos de la buena voluntad, pero no siempre es fácil el diálogo, porque claramente cada uno ha sido educado dentro de su propia tradición, con sus propios conceptos, con su propia jerarquía de importancias. Entonces, la interacción no siempre es lo más fácil. Por otro lado, encontramos un ambiente en el que se da mucha prioridad a la ciencia básica.
Y entonces la ciencia aplicada no siempre encuentra financiamiento fácil, no siempre es, digamos, valorada con los mismos estándares que la ciencia básica y, digamos, demanda mucho más tiempo, ¿no? Porque la ciencia básica se hace en un laboratorio o en un cubículo, mientras que la ciencia aplicada necesita del diálogo con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones gubernamentales. Entonces implica y demanda mucho más tiempo del investigador, que no siempre se justifica dentro de sus actividades, ¿no? Entonces estas son básicamente las dificultades que encontramos dentro de la academia. En cuanto a las dificultades que encontramos en la interacción con la sociedad civil, la primera, que ya mencioné anteriormente, es que la sociedad civil se encuentra saturada de actividades. Entonces encontramos organizaciones con muy buena voluntad, con muchísima vocación de servicio, pero evidentemente con poco presupuesto y por lo tanto poco personal. Entonces cuando uno propone hacer una investigación, es muy difícil que ellos dejen sus actividades, que son actividades muy importantes y muy demandantes, muy imperiosas en lo inmediato, por hacer investigación. Otra de las dificultades es que la sociedad civil no siempre tiene la tecnología para sistematizar su conocimiento. Entonces, tienen mucha información, conocen bien el fenómeno, pero no se encuentran en situación de poderlo sistematizar y transmitir. También otra problemática es que ellos, por su propia actividad y por, digamos, la importancia que tiene en la vida de los individuos, dan mucha más importancia a la solución práctica, inmediata del fenómeno, y a veces no es tan clara la importancia que tiene su sistematización teórica. Entonces, es a veces trabajoso convencer de que tiene una importancia fundamental sistematizar este conocimiento para resolverlo en lo profundo. Y finalmente, hay otra problemática que es lo que yo he llamado, bueno, he recuperado de como ellos mismos lo llaman, que es el paternalismo tutelar. ¿En qué consiste esto? En que claramente por la vulnerabilidad de la población a la que atienden, ellos también desarrollan una especie de sobreprotección de las personas. Entonces, muy entendible por un lado, pero a veces llega al exceso de que no se puede, digamos, implementar una acción de investigación porque la propia sociedad civil, digamos, impide el acercamiento a la población. Entonces, si bien es muy entendible que ellos protejan a la población porque es vulnerable, por el otro lado es necesario que, digamos, se conozcan sus problemáticas para que se puedan establecer soluciones. Y finalmente, hablando de las problemáticas con instituciones gubernamentales, es necesario mencionar lo que dije también anteriormente, este problema que hay entre el discurso y la práctica. Creo que el discurso está muy bien trabajado, las leyes mexicanas son bonitas, están bien dichas, etcétera, están, digamos, utilizando el discurso de los derechos humanos, pero su implementación práctica es todavía difícil, no es congruente con lo que se dice. Otra cosa fundamental es que se da prioridad a las necesidades administrativas y políticas sobre las argumentaciones académicas y científicas. Entonces, aunque a veces se conoce la problemática y se establece qué se debería de hacer, desafortunadamente se da prioridad a lo administrativo o lo político, y entonces estas cosas aprendidas se repiten constantemente. Otra problemática muy evidente es lo que yo llamo el extranjerismo. ¿Qué quiere decir? Que a veces se piensa que otros académicos extranjeros tienen un mejor conocimiento de la situación, y entonces cuando se decide a quién financiar, se prefiere a organizaciones internacionales o a extranjeros de universidades especialistas en el tema, pero en el tema en su país. Y no se entiende que el fenómeno, aunque tiene características por un lado universales, podríamos decir, también tiene características particulares. Y entonces los académicos, en vínculo con la sociedad civil local, conocen el fenómeno en su manifestación local mucho mejor que cualquier extranjero. Entonces, es, digamos, muy importante entender que este es un problema que solamente se puede resolver si se tiene una perspectiva científica y si se le ve como un problema no individual, sino como un problema sociológico, que por lo tanto es materia de las ciencias sociales responder. Eso es todo y muchas gracias.